Muy buenas tardes, estimados televidentes a nivel nacional y también a nivel internacional, porque ahora a través del Facebook nos están viendo en varios países nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros críticos y nuestros colaboradores, porque la revista Envía pues tiene muchos colaboradores a nivel internacional, los cuales gracias a Dios se han venido multiplicando. Bueno, hoy día tenemos un programa bien especial, ya que vamos a tratar un tema muy relevante para el problema de Lima y Callao, y sobre todo abarcando el tema del tránsito, del transporte, y va a incluir una serie de factores que tienen que tratarse en estos próximos meses, probablemente en los diferentes niveles de gobierno, para ver su conveniencia o no. Justamente para tratar de ese tema tan importante hemos invitado al doctor Dantes Díaz Wong, director de Radio Miraflores, abogado muy reconocido e interactuante con muchos sectores de la economía, de la producción, ahora del transporte y de las actividades, inclusive culturales e internacionales que se realizan, y por lo tanto, pues sus puntos de vista van a tener mucho que aportar, valga la redundancia, sobre este tema importante. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente con nosotros, Dante. Estimado Alberto, un saludo para ti y para todos los televidentes de TV Vial. Realmente importante de que ustedes estén pudiendo tener este punto de vista y este análisis exacto de lo que viene a ser el tema del transporte y su interés a nivel económico del impacto. Sabemos de que las grandes ciudades, las grandes urbes en el planeta, de alguna manera se han desarrollado al lado de los medios de comunicación. Hablábamos de Egipto, que a través del río Nilo creció esta civilización increíble, y hablamos pues que ahora en el siglo XXI las grandes civilizaciones se desarrollan a través de las carreteras y los medios de comunicación. Y entonces vamos a entender de que en el Perú se pierde mucho dinero en el caos del tráfico, porque cada persona que se encuentra atrapada 2 o 3 horas en el tráfico diario, sea de ido a su centro de trabajo, sea de regreso a sus hogares, son dinero que se pierde. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo, una hora de tiempo de cada persona que se encuentra en su trabajo, atrapado en el tráfico, o atrapado en el metropolitano, atrapado en el tren, o atrapado en la ruta, en la vía de acceso para ir a su destino? Eso lo multiplicas por el costo y la cantidad de horas que se encuentran en el tráfico y te da una cifra realmente escalofriante de horas hombre que la economía peruana pierde solamente por tráfico, Alberto. Justamente, ¿no? Ayer hubo un reportaje en un medio de comunicación nacional sobre los grandes problemas del congestionamiento, y solo hablaron de los problemas de la vía, del problema de la pérdida de horas hombre, del problema del estrés, pero no hablaron de un problema más grave todavía, que es el problema de la salud, porque todas estas congestiones generan pues grandes enfermedades y muertes, que ya les transmitiremos más adelante, y que en la última edición de nuestra revista Envía, que ya está en circulación y la pueden leer en el www.enviasac.com, pueden instruirse un poco más y averiguar estos temas. Justamente en esta edición que está en circulación, uno de nuestros articulistas, el doctor Fabricio Orozco Vélez, hizo un planteamiento bastante importante y digamos que va a dejar mucho que hablar. Lo invitamos el día de hoy, pero justamente por cuestiones de tráfico no ha llegado, pero estamos seguros que se va a conectar con nosotros para en cierta medida ampliar un poco lo que manifestaba en su artículo. Y el tema de hoy día es reordenamiento estructural de la megalópolis de Lima y Callao, ¿no? Últimamente se está hablando de la necesidad imperiosa de crear una autoridad única de transporte y de tránsito para las ciudades de Lima y Callao, ciudades de conurbación urbana, ciudades hermanas, ciudades mellizas, ciudades que han crecido juntas, pero sin embargo son dos provincias y por lo tanto tienen autoridades en diferentes niveles, y eso a través del tiempo no ha permitido que las acciones, los proyectos, los dispositivos legales y etcétera, que conlleven al ordenamiento del transporte y del tránsito se hagan gestionado e implementado adecuadamente, ¿no? Por una serie de factores que creo que ustedes lo conocen, y vamos al tema. El tema es que ya hay un anteproyecto de ley, hay una propuesta elaborada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el próximo mes va a ser presentado al Legislativo para su discusión y para su aprobación. Nosotros estaremos atentos de ello,
Justamente el Grupo Envía está coordinando con la Comisión de Transportes del Congreso de la República a fin de crear algunos espacios de discusión y debate sobre ese tema. Pero coyunturalmente sale el tema de decir, si se va a crear una autoridad para Lima y Callao, ¿por qué no pensar en el reordenamiento estructural de la megalópolis de Lima y Callao, para que no solo se puedan ver los problemas de tránsito y transportes, sino los problemas de vivienda, los problemas de salud, los problemas de educación, en fin, muchos problemas que no se han resuelto, muchos problemas que tienen que solucionarse, y tal vez haciendo un reordenamiento estructural del aspecto geopolítico, del aspecto geográfico, del aspecto de autoridades, podría darse. En este artículo, Fabricio Orozco Vélez dice, la ciudad de Lima, que cada día se congestiona más, aún no está dentro del top 10 de las ciudades congestionadas en el mundo. En este rating aparecen Sao Paulo y México por Latinoamérica, y comparten posiciones como Moscú, Roma, Estambul, Varsovia, Dublín y Los Ángeles, entre otras. En estas ciudades, la distancia que se recorre en una hora valle se reduce en más del 50% cuando estamos en horas pico, a la que Lima aún no llega pese a estar cerca. Justo ayer se hablaba de un congestionamiento y que no hay horas valle. ¿Qué significa hora valle? Son las horas donde las vías tienen menor número de vehículos y la circulación puede ser a una velocidad mayor, digamos las vías descongestionadas, y la circulación se puede dar en condiciones favorables para todos los ciudadanos. Pero Lima no tiene eso porque todas las vías están congestionadas y por lo tanto mayormente tenemos horas pico. ¿Qué es la hora pico? Es la hora saturada, es la hora donde todas las vías tienen a todos los vehículos de todos los tipos de transporte motorizado, las invaden. Y por lo tanto circulamos entre 5 a 6 kilómetros por hora. Imagínense, si nos bajamos del vehículo y caminamos, llegamos probablemente más cerca de nuestro destino, o sea, más rápido y en mejores condiciones probablemente. Situación que nos encontramos ahora, pues, y que es motivo de este tema. Decíamos, y Lima se ve así, no se ha hecho un reportaje explícito sobre el Callao, pero si vemos las principales arterias que conllevan entre Lima y Callao, también se congestiona. Solo tomemos una de ellas, la avenida Fawcett, que ahora tiene un monitoreo de tránsito para darle luz verde a sus semáforos y puedan tener una mayor afluencia y rapidez a llegar al aeropuerto. Pero las vías colaterales o transversales a ella, llámese la avenida Venezuela, la avenida Argentina, la avenida Colonial y otras, pues se congestionan justamente por estas olas verdes y la congestión va creciendo. Y si hablamos de la Venezuela, de la avenida Fawcett hacia arriba, pues la congestión se ve con mayor magnitud. ¿Esto qué significa? Que bueno, estamos saturados, una megalópolis como Lima y Callao necesita otro tipo de tratamiento. ¿Qué te parece inicialmente esta propuesta, mi estimado Dante? Y has estado concepcionando tú, me parece muy acertadamente, lo que pasa día a día en las ciudades. Bueno, para empezar, la gente tiene que entender el significado de lo que significa una megalópolis. O sea, la gente de repente no entiende, lo escucha, puede pretender captar la idea. Estamos hablando de que entre Lima y Callao estamos aproximadamente llegando a 15 a 16 millones de habitantes. Exactamente, esto es un total despropósito en el sentido de que llegar a 15 a 16 millones de habitantes, prácticamente estamos hablando que es el 60% de la población del Perú, está concentrado entre Callao y Lima. El 60% de la población del país. Entonces estamos hablando de que entre Lima y Callao, al tener ya prácticamente 13, 14, 15 millones de habitantes, estamos hablando de la población. Lima y Callao es más grande que la población de Uruguay, más grande que la población de Ecuador, más grande que la población de Panamá, de Costa Rica. Entonces estamos hablando de que estamos necesitando para una ciudad que desborda de habitantes, estamos necesitando vías de comunicación de carácter masiva, estamos necesitando una programación, una cosa seria, porque no es posible de que los camiones de transporte pesado transiten a cualquier hora del día. O
O sea, hay toda una normatividad en diferentes países del mundo donde el transporte pesado solamente puede transitar en determinadas horas, en las horas de la madrugada, y que la carga, descarga de los locales, restaurantes o cualquier tipo de hecho se hace en horas de madrugada para no afectar. Y las restricciones que hay tienen que responsabilizarse y tienen que cumplirse de acuerdo a la normatividad requerida. Pero acá no vemos que el transporte pesado transita por cualquier calle, donde quiera, como quieran, a la hora que quieran, y nadie les dice nada. Y nadie regula, nadie observa, y entonces esto genera un caos y un despropósito pues increíble. No podemos permitir el caos, y definitivamente lo que estamos pretendiendo con la norma que se está coordinando con la Comisión de Transportes del Congreso de la República es de todo nivel, de que tiene que haber una sola autoridad que con un solo criterio, una misma visión, sin duplicar burocracia, pueda gestionar el éxito de todas las coordinaciones que tengan que ver con el Callao, con Lima. Tenemos el aeropuerto en el Callao, tenemos el puerto en el Callao, y tenemos que ver de que las horas hombre y las horas pico se puedan de alguna manera disminuir con un proyecto realmente donde el uso de la tecnología ayude a que los semáforos inteligentes puedan colaborar a que se descongestione. Y también lo que tú decías, ¿no? El tema de la velocidad para ciertas horas que no son las horas pico, puedan regularse de tal manera de que se dé preferencia a transitar en ciertos horarios, para que más adelante pueda haber una solución mucho más creativa, mucho más programática, mucho más técnica en el tema de transporte, cosas que no se han podido solucionar hasta ahora. Bueno, el tema de reordenamiento reestructural va más allá inclusive, ¿no? O sea, hay un gran reto nacional, porque lamentablemente con las consecuencias de estos desastres naturales que nos han acontecido en muchas partes de nuestro país, se ha podido ratificar la ineficiencia de la gestión pública en muchos niveles de los gobiernos. Se ha podido verificar la falta de criterio y de conocimientos de muchos funcionarios de los diferentes niveles del Estado para tener un tratamiento adecuado y oportuno a su responsabilidad. Se ha podido evidenciar que los recursos que fueron asignados a diferentes niveles de gobierno para realizar todas las obras de prevenciones tampoco se tomaron en consideración. Estos aspectos, que lamentablemente por hechos que no estaban a nuestra prevención se han dado, necesitan nuevamente que se evalúe, se reestructure las consecuencias, pero fundamentalmente qué causas dieron. Justamente tenemos al teléfono al doctor Fabricio Orozco Vélez, autor de este artículo que hacía mención, y nuestro invitado que no ha podido llegar, pero bueno, está comunicado. ¿Qué tal, Fabricio? Gusto de escucharte, ¿cómo estás? Aló, ¿me escucha, Fabricio? A ver, parece que algunas fallas técnicas. Bueno, le comentaba que lo que se estaba planteando es que ya vino el caos generalizado por inacción, por desconocimiento, por irresponsabilidad y probablemente por algunos factores. Sí, Fabricio, ¿me escuchas? Aló, sí. ¿Te escuchamos? ¿Aló? Sí, parece que hay algunos problemas técnicos. Y les mencionaba pues de que ya se dieron los hechos y el país ha podido visualizar las consecuencias por falta de una planificación que se debió de realizar hace mucho tiempo. Y ello se debe a que el Perú no cuenta con políticas de Estado en el sector transportes y comunicaciones, que hubiera utilizado como una herramienta fundamental para su desarrollo la planificación, y esa planificación se hubiera determinado desde el gobierno nacional hasta el último nivel de gobierno que podría haber a nivel del distrito o de las corporaciones que se podrían dar. Estas líneas directrices, estas hojas de ruta, hubieran podido irse desarrollando en el tiempo. Entonces, ¿cuál era la propuesta planteada por este autor? Era de que si se está tratando de reestructurar todo lo que no se pudo estructurar, mejor dicho, a la fecha,
¿por qué Lima tendría 43 distritos y el Callao 7 u 8 distritos? Que probablemente la injerencia de estos gobiernos locales con las decisiones de los gobiernos provinciales no necesariamente causarían un buen resultado de su accionar. Y por lo tanto Lima y Callao, que ya es una megalópolis que Dante nos ha podido clarificar el concepto de la misma, podría pues tener otro tipo de organización, otro tipo de organización política, otro tipo de organización geográfica, y probablemente esto podría conllevar a mayores discusiones de juristas, de entendidos, de geólogos, en fin, porque parte de estos problemas fueron por temas estructurales de la ubicación de muchas viviendas y del irrespeto a lo majestuoso que son los ríos que bordean Lima y que obviamente cuando los cauces vuelven a sus iniciales movimientos pues generaron estos desastres. Entonces esta propuesta va a decir por qué hacerlo si ya tenemos un problema grande con crear solamente la autoridad de Lima y Callao para que puedan ver el tema de transporte y tránsito. No sé, Dante, qué opinión te merece esa interpretación que acabo de hacer del artículo de Fabricio Orozco sobre el reordenamiento estructural de Lima y el Callao como una megalópolis. Efectivamente, es una lástima de que no hayamos podido entablar, ¿no?, la comunicación técnica. Hubiera sido realmente importante poder escucharlo, pero efectivamente, como tú has leído bien en el artículo que Fabricio Orozco Vélez, que ha sido gerente de Protransporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, él clarifica ampliamente todo este tema, ¿no? A ver, vamos a un corte comercial para poder restablecer esta conexión que creo que es importante para que el autor pues nos clarifique de mejor manera lo que acabo de decir. Regresamos. Papi. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Regresamos con el tema reordenamiento estructural de la megalópolis de Lima y Callao. Si quieren intervenir pueden llamarnos al 637-1479, aunque tuvimos algunos problemas técnicos que no pudieron que nuestro invitado a la distancia, Fabricio Orozco, puede entrar, pero sin embargo seguimos adelante. Entonces le explicaba de que dadas las circunstancias de los problemas que nos han acontecido, es decir, si vamos a crear una autoridad que ve el tránsito y el transporte en Lima y Callao y que ya hay un acuerdo, digamos, mayoritario de crearla, ¿por qué no aprovechar este gran momento histórico para el país y pensar en algo mayor? Probablemente esto va a parecer un tsunami, ¿no? Pero realmente puede ser tan importante ver muchos aspectos desde el comercio hasta el turismo, o digamos desde la salud hasta la vivienda, pasando por cómo nos movemos día a día en la ciudad con estos altos niveles de contaminación y congestión vehicular. ¿No sería mejor de repente pensar de una manera macro, ya que las circunstancias nos están obligando a que Lima y Callao, como una parte del territorio nacional, pueda tener una nueva reestructuración geográfica, política, y de repente eso conlleve inclusive a valorar lo que pasó y pensar en el futuro con otra visión, digamos, dentro de las necesidades actuales, donde los valores sea un valor importante para reestructurar nuestro país, donde la meritocracia, el esfuerzo individual pueda ser recompensado por las mismas autoridades, donde se dé más apoyo al deporte, a la educación, a la salud. De repente no es un gran momento para pensar más como el peruano y buscar un peruano como tú en diferentes partes de nuestro país. ¿No valdría la pena meditarlo? Bueno,
es un planteamiento y las ideas, con ideas se responden y con punto de vista. No sé qué te parece, Dante. Bueno, lo que pasa es que ya hay que tomar ya decisiones, Alberto. O sea, no podemos desde un escritorio comenzar a definir el futuro de la megalópolis de Lima y Callao. O sea, tenemos que ya tomarlo con seriedad y tomar el liderazgo, y si las autoridades no tienen la visión o no tienen la capacidad de poder liderar el cambio, no lo va a hacer nadie en un escritorio, no se va a lograr ni siquiera con un proyecto de ley. En la vida hay que tomar el protagonismo, y si es que la gente tiene que entender de que no se puede permitir que solamente de manera teórica desde los escritorios se tomen las cartas sobre la mesa. O sea, definitivamente esto no va más. O sea, está en riesgo demasiado el futuro de muchas familias. Estamos no solamente hablando de tema económico, porque la gente a veces cuando le tocan el bolsillo y cuando hablan cuánto es el dinero que pierde el país por las horas que pasa uno en el tráfico. No, señores, también son las horas que las personas no están con su familia, son las horas que uno no está con sus seres queridos, son las horas en que en vez de que el padre sea el que esté educando a su hijo, esté frente al televisor, viendo programas de reality, viendo temas que no son trascendentes. La familia no es un cliché, la familia es fundamental, pero si los padres no llegan a sus casas a las 6 después del trabajo y están llegando a las 7, a las 8, a las 9, entonces ¿a qué hora se hace familia? ¿En qué momento hacemos? ¿Una vez a la semana? ¿Ustedes creen que el liderazgo familiar va a ser reemplazado por una computadora, por una tablet, por una laptop, por un celular? ¿El liderazgo de los padres que han vivido y quieren lo mejor para sus hijos va a ser reemplazado por los programas de Netflix? Discúlpeme, hay que ser serios y tomar esto, que esto es una situación de emergencia. El tráfico en Lima y Callao está en emergencia. El tráfico y el tránsito del Perú está en emergencia. Y si las autoridades no tienen la visión, la capacidad, la proactividad de tomar cartas en el asunto, en el tema de proyecto, no nos podemos pasar pues 5 años viendo un proyecto de ley para hacer la autoridad autónoma. Ya tenemos que ver, y si no podemos, tendremos que hacer, Alberto, un patronato con todas aquellas personas capaces que sepan que la única manera de llegar al tema del transporte es llevar el tema del transporte al primer mundo. Disculpen, en Europa ya existen pues las carreteras pues interoceánicas. Eso se construye, eso se hace con dinero, con gestión, ¿entiendes? Vas de España a Europa debajo del mar. ¿Qué? ¿Es ciencia ficción? No, señores, eso no se llama ciencia ficción, eso se llama modernidad, se llama tecnología. Entonces, por favor, dejémonos de perder el tiempo en burocracias o en escándalos que no sirven para nada, y comencemos a hacer proyectos de ingeniería. Machu Picchu, la obra de ingeniería más importante de esta parte del continente, fue construida hace más de 500 años, y nosotros con la modernidad del siglo XXI, con la tecnología del siglo XXI, no podemos superar a Machu Picchu. Hasta ahora los drenajes de agua siguen funcionando. Hasta ahora usted puede ver el agua que sigue fluyendo después de 500 años. Entonces, discúlpenme, yo creo que ya tenemos que indignarnos, y si la autoridad no puede, Alberto, hay que hacer un patronato, un patronato por la autoridad autónoma, un patronato para que para el 2021, que son los 200 años del gobierno, ya haya un proyecto, y que el acuerdo nacional tome en su agenda este tema, de que es el tema del tránsito, el tema de las comunicaciones en Lima como megalópolis, porque esto es serio. Prácticamente Lima y Callao es un país, son 2 países que tienen que entender que políticamente, y lo dice el artículo del señor Fabricio Orozco, ¿no? Son 50 distritos que están interconectados y que son 2 autoridades políticas diferentes que tienen que ver, y es un despropósito tener autoridad en cada distrito para ver esto. Entonces, los 50 autoridades de transporte de cada municipalidad tienen que ponerse de acuerdo para hacer una cosa. Entonces, realmente es dinero del erario nacional que está siendo gastado de manera desproporcional, sin ningún tipo de dirección. Escúchenme, en la vida no solamente hay que tener velocidad, en la vida también hay que tener dirección, y si no sabemos hacia dónde vamos, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Por eso que han pasado tantos años y seguimos discutiendo quién va a solucionar el tema del transporte. Mientras tanto, los padres siguen atrapados en el tráfico, los hijos siguen sin tener a sus padres en sus casas temprano, después de una larga labor y una larga jornada. Los padres llegan cansados a sus hogares con el estrés del tráfico, y el Perú sigue perdiendo millones de dólares mientras la gente está atrapada en sus autos. Ciertamente lo que manifiesta Dante tiene importancia, porque la creación, la estructuración,
la diagramación y finalmente la discusión de la autoridad del Lima y Callao no es de ahora, no es de este gobierno, no del anterior. Hace 20 años que hemos venido impulsando pues un tratamiento corporativo al Lima y Callao, porque quienes conocemos la ciudad desde ese entonces sabíamos pues las similitudes de su actuación que tendrían desde la época de los tranvías por la avenida Colonial, por la avenida Venezuela, ¿no? Desde la época donde no había tanto parque automotor, pero por lo menos se preveía lo que iba a pasar en el futuro, porque ya la creación demográfica se daba como una proyección. Y sin embargo, pues, mírense cuántos gobiernos, cuánto tiempo se ha esperado que el problema llegue a su punto más neurálgico, como es el que ustedes lo han visualizado ayer en un canal de televisión, donde no se puede transitar por ninguna vía, donde el principio de autoridad no existe, donde cada quien, como en una anarquía, quiere hacer lo que le da la gana, y no está el policía, no están los semáforos, y si lo estuvieran tampoco lo pueden mitigar, porque el problema es tal y el criterio de cada conductor, peatón, de motocicleta, de taxi, de mototaxi, de lo que se pueda presentar, cree que tiene la razón, y como la ley de la selva trata de meter su vehículo como más le conviene, congestionando más el tema. Claro, pero Alberto, es que el tema también va con un tema de educación. Yo pregunto, ¿se han implementado políticas educativas de educación vial en nuestro país? O sea, ¿el curso de educación vial realmente se está enseñando dentro de la currícula escolar? O sea, ¿entienden? Los muchachos aprenden a conducir 14 años. Estos chicos que manejan mototaxi, que tú lo has dicho que debe ver, la estadística de mototaxi es increíble, impresionante cuántas mototaxis hay ahorita en Lima y en el Callao. Entonces, estamos hablando de que son adolescentes, chicos de 13, 14 años que están manejando moto, y que entonces ellos se les ha capacitado de verdad, tienen algún tipo de orientación psicológica, porque manejar una moto de por sí ya es tener una herramienta. Y entonces, los muchachos, ¿por qué manejan moto? ¿Por qué? Porque ven una manera de subsistir, una manera de ganarse la vida, de trabajar. Ellos laboran llevando pasajeros públicos al mercado, a su casa, se ganan la vida, pero entienden ellos que no solamente es ganarse el dinero, ganarse el sustento, ganarse la vida, sino también es respetar al peatón, respetar el tránsito. Eres parte del aparato productivo de un país, y cuál es tu responsabilidad social para con el vecino, para con la contaminación, para con el medio ambiente. O sea, hay temas que no se les capacita a la gente. Y ayer, yo no sé si tú has visto este video extraordinario que nuestro querido presidente, mi amigo Pedro Pablo Kuczynski, ha sacado. Es extraordinario, el Día de la Tierra. El Día de la Tierra, sí, pues señores, pero ustedes siguen contaminando con autos contaminantes. Es el Día de la Tierra. ¿Cuántos árboles han sembrado? ¿Cuánto papel gastan insignificantemente imprimiendo para hacer sus cosas? Entonces, la verdad que el Día de la Tierra, pues yo les aplaudo por los saludos, por los videos y por todo lo que significa emocionantemente. Pero discúlpame, la tala indiscriminada de árboles que hay en este planeta, la deforestación, la falta de sembrado, es más, en algún momento tú mencionaste esta reingeniería que se estaba haciendo para los parques. Hoy en día hay todo un proyecto de reingeniería para los parques. ¿Por qué? ¿Cuál es la reingeniería? La reingeniería es que haya menos pasto y más árboles. Porque eso es lo que se necesita en los parques. O sea, un porcentaje del pasto tiene que ser sacrificado, porque el pasto gasta demasiada agua, y ese pasto debe ser cambiado por árboles, que estos árboles sí van a oxigenar y sí van a construir como ser el pulmón de una ciudad que es una megalópolis. Entonces, siempre tenemos que hacer una reingeniería de los pensamientos, tenemos que hacer una reingeniería de lo que se vive. Estamos en emergencia. Yo no sé como si mencionábamos, más allá de lo que se estaba por hacer, que es la autoridad, que reitero, son más de 20 años de estar trabajando para que recién se discute y probablemente se implemente en los próximos 2 años, donde no sé cómo vamos a transitar por las diferentes vías, porque al no haber liderazgo, donde no haber política de educación y seguridad vial, donde no tratar el tema de educación como algo primordial para la sociedad, y aprovechamos este medio. TV Vial tiene varios años transmitiendo este tipo de programas que orientan
capacitan, sensibilizan a la gente para ver el tema de la seguridad vial, para ver el tema de su comportamiento en la vía, para ver su derecho como conductor o como peatón. Es un gran trabajo que se ha venido haciendo con todo este equipo y con la dirección que tiene, que espero pues sea fortalecido, empoderado, porque más allá de decisiones de otros personajes que no necesariamente son corresponsables, este tipo de programas, este tipo de capacitaciones, ese tipo de sensibilización a la comunidad debe fortalecerse, porque no hay mecanismo de educación, no hay mecanismo de control y de mejora de la salud. Y por este programa TV Vial y por los mismos cursos de especialización en seguridad vial, que ya son 6 que ha dictado la región del Callao de Transportes y Comunicaciones, creo que es encomiable. ¿Por qué? Porque la calidad de participantes es importante, porque más gente ha aprendido lo que no sabía, más gente se ha unido con gente que tenía otras experiencias, la han compartido y algo se está haciendo, ahora, en los pocos gobiernos locales, distritales. Alberto, a mí me gustaría, perdón un ratito, sí, lo que ha participado para terminar esta idea, y a veces la comunicación no totalmente es negativa como pasa en muchos programas, sino este tipo de medios hacen lo necesario desde su parte para hacer el tema. A ver, te escuchamos, a ver si puedes transmitir, Fabricio, algunos problemas técnicos, pero a ver si por lo menos nos puedes transmitir a través de... No, pero no tenía retorno. A ver, plantea la idea matriz de lo que estabas pensando hacer, mi estimado Fabricio. Claro, lo que habíamos conversado era que, o sea, con todo este tema que hemos visto de cómo todo lo que ha pasado en el Callao, el tema de la inmovilidad que tiene Lima, Lima y el Callao es una unidad geográfica. Que se tiene que buscar es que esa unidad geográfica se convierta en una unidad política, en una unidad de gestión política que haga viable esta mega ciudad. Lima y el Callao no pueden estar desligadas ni desunidas, tienen que tener una sola dirección, una sola planificación, una sola ejecución, porque ya es una ciudad integrada. Entonces no tiene sentido tener un presidente regional, un alcalde metropolitano también con funciones de presidente regional, un alcalde provincial en el Callao, 43 alcaldes distritales más 6 alcaldes distritales, ya hacen 49 alcaldes distritales. Entonces tenemos una serie de compartimientos, de autoridades en compartimientos, que lo que ha venido ocasionando es una duplicidad que quita eficiencia a la gestión, y lo que tienes es una gestión por el Callao y otra gestión por Lima, que no caminan en conjunto, que no tienen una visión planificada, que no tienen objetivos comunes. Entonces ya ni siquiera podemos hablar de ser buenos vecinos, sino estamos hablando de dos unidades políticas que dentro de una sola geografía, cada una actúa de acuerdo a lo que estima conveniente. Entonces eso, en lugar de solucionar problemáticas que tiene en conjunto la población de Lima y Callao, lo que hace es incrementar esos problemas y complicar esos problemas y volverlos más complejos. Entonces, ante esa circunstancia, lo que yo venía más o menos proponiendo era que vayamos a una modificación constitucional en la cual esta mega ciudad que es Lima y el Callao tenga una sola autoridad, como es el Distrito Capital de Bogotá, como es el Distrito Federal de México, como es la Gobernación de Buenos Aires, como es la Ciudad de Sao Paulo. O sea, ciudades donde una autoridad es la que es responsable de llevar adelante esta ciudad, esta mega ciudad, y sobre la base de esa autoridad tener, sí, delegación de facultades, es correcto, podemos tener distritos también, pero un solo responsable. No podemos tener dos cabezas. Lima y el Callao no pueden ser dos cabezas. Mira lo incongruente que es este tema. Cuando uno llega al aeropuerto Jorge Chávez en los vuelos de avión, le dicen: estamos arribando al aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a 15 minutos de Lima. Mentira, Lima no está a 15 minutos del Callao. Si tú sales del aeropuerto y del Óvalo sigues directamente, a 2 cuadras estás en Lima, y no son 15 minutos. Entonces, esa idea de que Lima y el Callao están alejados es una idea pues que solamente se ha mantenido quizás hasta la primera mitad del siglo XX,
pero hace más de 60 años, 70 años que Lima y el Callao es una sola unidad geográfica, social, económica. Entonces, la división política que existe ha complejizado las relaciones y ha hecho que esta mega ciudad se vuelva más compleja y que las soluciones sean más difíciles de encontrar. Sí, decíamos, habíamos estado tratando de esquematizar lo que decías y hablábamos pues que la autoridad de Lima y Callao, que está en proceso recién de aprobación, su estructura en el Congreso de la República, probablemente demore más de 2 años en su implementación, pero ya había 20 años de anterioridad que hemos venido trabajando pues para tener una visión más macro de la megalópoli Lima y Callao con planificación para los próximos 50 años, cosa que no se ha dado, y Dante mencionaba que no es momento de seguir perdiendo más tiempo, porque ya próximamente nuestro cuerpo no acompañará a nuestra mente y las ideas se van a ir quedando ahí, y de repente con la dinámica de falta de educación, de falta de sensibilización, de falta de liderazgo, de falta de trabajo corporativo y por una identificación propia con nuestro país que se llama Perú, se siga perdiendo el tiempo. ¿Qué podríamos hacer con esta autoridad de Lima y Callao o cómo se podría fusionar este tipo de planteamiento que probablemente tengan muchos detractores, pero el pueblo finalmente podrá evaluar si su futuro es lo que tiene ahora o es lo que tiene que trabajar para hacerlo? Claro, mira, hay un mecanismo que, por ejemplo, ha estado funcionando con algunas comunidades que se llama el mecanismo de las mancomunidades. Entonces yo creo que Lima y el Callao obligatoriamente tendrían que ir a hacer una mancomunidad inicialmente para que en ese proceso de transición se puede hacer todo este cambio constitucional. Estoy de acuerdo contigo que un cambio constitucional no se hace de la noche para la mañana. Un cambio constitucional implica pasar por 2 legislaturas ordinarias, implica una discusión en el Congreso, implica tener la opinión de otros actores que vengan desde el Poder Ejecutivo, que vengan de la misma población, tanto de Lima como del Callao, pero tenemos un mecanismo legislativo que se llama las mancomunidades y que a partir de las mancomunidades se desarrollan programas y proyectos comunes. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, y todavía sigue vigente, la Secretaría Técnica Lima-Callao para Transporte. No ha funcionado la Secretaría Técnica porque tienes 2 autoridades, cada una con su agenda propia. Entonces, si a esas 2 autoridades las llevas a un esquema más grande y más amplio, que es de mancomunidad, donde tenemos que hablar de desarrollo de los 2 espacios geográficos, y ya no de un solo tema como vendría a ser transporte, sino aquí ya es de un tema que donde está transporte, pero donde va a estar seguridad, donde va a estar salud, donde va a estar educación, donde va a estar el manejo de las 3 cuencas. Tenemos en este espacio geográfico 3 ríos. Entre Lima y el Callao manejan el río Chillón, manejan el río Lima, el río Rímac, y adicionalmente está el río Lurín. Entonces, tenemos todo un escenario donde calzaría perfecto el tema de la mancomunidad. Quien provee de agua potable a la unidad geográfica Lima y Callao es una sola empresa que se llama Sedapal. No tenemos Sedacallao, tenemos Sedapal. Entonces, quienes proveen de energía eléctrica son dos concesionarios, Luz del Norte o el Nor y Luz del Sur. Para efectos del Callao es del Nor y también para efectos de Lima. Entonces, hay muchos aspectos que van más allá del manejo ya político que puede haber entre un alcalde metropolitano y un presidente regional. Hay aspectos de mancomunidad. Lima y el Callao son una mancomunidad, es una mega ciudad. O sea, eso es lo que tenemos que entender, y que esa mancomunidad sea el paso de transición a esa nueva unidad que tendrá que formularse desde el legislativo y que tendrá que ser una modificatoria de la Constitución. Pero ejemplos te he dado varios, ¿no? O sea, Bogotá, que es un distrito capital, es una ciudad que tiene casi la población de Lima y el Callao. México, Distrito Federal, es 3 veces la población de Lima y el Callao. Entonces, son mega ciudades que empiezan a tener el requerimiento de contar con una organización
distinta quizás a la que hasta ahora tradicionalmente hemos mantenido. Bien, Fabricio, interesante planteamiento, pues hubiéramos querido tenerte acá, pero se superaron de alguna forma la comunicación. Cuando hay voluntad todo se logra, gracias a Dios, y te agradecería pues ampliar un poco más este tema para ponerlo en la web de la revista En Vía y para también compartirlo acá con TV Vial, que muy afectuosamente y constructivamente vienen desarrollando ya estas labores a través del tiempo. Un ratito, a ver, para que escuches un resumen, de repente un punto de vista del doctor Dantes Díaz Wong, porque es abogado y también probablemente tenga sus puntos de vista sobre el particular. Perfecto, encantado. Solamente para enviarle un fuerte saludo al doctor Fabricio Orozco Vélez, hemos analizado todo su informe que ha presentado, publicado en la revista En Vía, en este segmento de abril. Y bueno, invitarle a él también para que pueda reunirse con nosotros, contigo Alberto, en Radio Miraflores, para poder seguir debatiendo estos temas importantes. Es importante tener la voz autorizada de una persona como él, que ha sido gerente de Protransporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, para que la gente pueda entender de que esto es simplemente ya un secreto a voces. Lima en transporte y Callao se encuentran en emergencia. No hay tiempo para postergaciones. ¿Aló? Correcto, Luis Alberto, sí, coincido, o sea, y la emergencia no solamente es transporte, o sea, tenemos emergencia en transporte, en seguridad, en manejo de cuencas, o sea, ya el problema de una megatrópoli ya no es solamente un sector, ya empiezas a tener varios sectores que empiezan a ser problemática, el uso de suelos, el desarrollo de zonas industriales, el mismo hecho del comercio exterior, que el Callao y Lima son una unidad que importa tanto para el comercio exterior de nuestro país, que manejan la gran cantidad de transacciones comerciales y por Lima y el Callao sale la mayor cantidad de productos de exportación de nuestro país. Entonces, mira el momento en el que nos encontramos hoy día y que tenemos que buscarle una solución a esta mega ciudad, a esta gran ciudad, que es un núcleo importante y un núcleo elemental para el país. El centralismo ha alimentado esta gran ciudad, pero el país no puede vivir sin esta gran ciudad. Entonces, tenemos que darle solución con lo que tenemos y no podemos estar tratándola como si fueran dos ciudades distintas, Lima y el Callao, cuando en realidad ya estamos dentro de un mismo espacio geográfico, económico, social, político, cultural, ¿no? Así es, te agradezco pues, Fabricio, y estamos coordinando con Dante pues probablemente uno de estos días en la mañana, a las 9 de la mañana, para o a las 6 de la tarde el día miércoles probablemente, para pues que nos radios escuchas y televidentes puedan sintonizar la radio de Radio Miraflores para este miércoles a las 6 de la tarde para poder ampliar lo manifestado. Con Dante, un abrazo para ustedes y creo que hay que empezar a proponerle temas al país y sobre todo a la ciudad en que vivimos, Lima, y a la ciudad y al espacio que vivimos, Lima y Callao, para encontrar una solución a lo que hoy día tenemos, ¿no? Gracias, Dante, y seguimos conversando, estimado Fabricio. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, le decíamos pues... Quería decir, Alberto, justo cuando te estaba interrumpiendo, que tú estabas terminando la idea, yo quería decir de que la población tiene que tomar con seriedad su responsabilidad como electora. También hay que dejar las cartas sobre la mesa sobre el tema político. Hay que ya tomar con seriedad el tema político de diferente punto de vista. Hay que tomarlo con mucha seriedad porque hay muchos políticos que tienen autoridad, que tienen responsabilidad en el tema. Hablamos de 50 distritos que tienen 50 alcaldes dentro de toda esta región Lima y Callao, y entonces a veces los políticos logran el poder, pero no logran realmente ejercer el poder como un servicio a la colectividad. Entonces yo quiero decir desde este momento, el pueblo tiene que comenzar a entender que tiene que pedir cuentas a sus autoridades y una vez electas no asumen con proactividad, con prolijidad y con honestidad su desempeño, su labor y su trabajo.
hay que pedir cuenta a las autoridades, y justamente tú has dicho, 20 años estamos detrás de una autoridad autónoma, porque las autoridades de los 50 distritos de todo Lima y Callao no se ponen de acuerdo. Entonces, yo pienso, Alberto, que tendríamos que, por ejemplo, yo soy miembro del Acuerdo Nacional, de la Comisión de Acuerdo Nacional del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, de repente tendríamos que, a través de la Comisión de Acuerdo Nacional, que asesora al Acuerdo Nacional del Perú, comenzar a través del Acuerdo Nacional a hablar con los partidos políticos y decir, dime, ¿cuántos alcaldes tienes tú? ¿Cuántos alcaldes tienes tú? ¿Cuántos alcaldes tienes tú? Y decir, hay que ponernos a todos los alcaldes a trabajar en esta importante, impostergable situación de la autoridad autónoma para el transporte en Lima y el Callao, de tal manera de que no nos quedemos solamente en la parte teórica y denunciar quiénes son los alcaldes que obstaculizan y no quieren contribuir, y que la sanción sea la sanción del voto, el voto electoral. Y el pueblo tiene que sancionar con su voto, no puede seguir escogiendo de manera emotiva. Necesitamos un voto reflexivo, necesitamos que la gente deje de criticar a sus autoridades. Usted no los critique, simplemente la próxima vez no vote por ellos y vote bien, vote reflexivo, comience a tener un voto maduro. Justamente en la edición de la revista En Día ha habido un artículo del alcalde Miguel Saldaña Reati, alcalde de Comas y presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Norte. Dice, apuntes para un mejor tránsito en Lima. Trataremos pues de coordinar con Miguel Saldaña para ver si el próximo lunes lo tenemos acá, para que nos amplíe pues cuál es su visión, porque cree también en su propuesta de que las mancomunidades deberían pues ser un palancamiento, un mecanismo de agrupar necesidades, frustraciones y esperanzas y expectativas, y a la vez poder capacitar a sus funcionarios corporativamente para que se hable un solo idioma en el tema tan débil que es la gestión pública en los diferentes niveles en nuestro país, que es muy lamentable, pero bueno, son hechos que se están consumando, pero hay que rectificarlos. Y reiteramos, el reordenamiento estructural de la megalópoli Lima y Callao tiene algo más sustantivo. Es la identificación como peruanos, sobre todo con nuestro país, porque todos los peruanos, indistintamente donde hayamos nacido, somos peruanos y tenemos que querer a nuestro país, identificarnos con nuestro país de tal forma de que sea un país que soñamos. No solo que soñaron los libertadores cuando descubrieron, sino quienes van a soñar nuestros hijos cuando no haya agua, cuando no puedan respirar, cuando no tengan salud, cuando no tengan educación. Eso hay que pensar, porque la vida no se acaba cuando nos vamos. ¿Y de qué le dejamos a nuestras próximas generaciones? Y es un tema, pues, más grande, no es un tema político de un color especial, es un tema de política nacional, es un tema de identidad nacional, y es un tema fundamentalmente de país, de identidad y de amar lo que recibimos también de nuestros ancestros, y ojalá lo cuidemos en mejores condiciones para nuestros futuros nietos que vengan en el futuro. Bueno, estimado Alberto, agradecerte por la invitación, a saludar a toda la teleaudiencia de TV Vial, agradecer a todo este equipo técnico maravilloso que está acá detrás del vidrio, acá en las cámaras, en el equipo de sonido, de verdad un esfuerzo importante que hace acá en el Callao. Saludarlos a todos ustedes y agradecerles profundamente por el esfuerzo que se hace. En la comunicación no solamente hay que ver la comunicación de las pistas, también hay que ver la comunicación digital que hacen ustedes desde esta tribuna, de esta vía importante en TV Vial. Felicitarle a todo el equipo técnico de producción, que son maravillosos, de verdad agradecerles, siempre me reciben con mucho aprecio, con mucho cariño, y decirles a todos ustedes de que estamos construyendo patria. Ustedes desde los switchers, desde los equipos de computación, desde las cámaras, y nosotros acá, desde el micrófono, diciendo, basta ya, tenemos que construir una patria, no podemos postergar más. Discúlpenme los políticos si he sido duro con ustedes, pero la política es para servir, no para servirse, no es para que te aplaudan, sino para comenzar a trabajar como obreros, porque un país que quiere que llegue al milenio, que llegue al ser desarrollado, tiene que comportarse con autoridades políticas que también sean desarrolladas. Así que hay que cultivarse. La única ruta de la comunicación, Alberto, la única ruta, la ignorancia, es algo que debemos desterrar. La educación, somos frutos de la educación. A los hijos de ustedes decirles, prepárense, edúquense, estudien, sin descanso, que de esa manera vamos a llegar lejos. Gracias. Reiterando nuestro agradecimiento, pues, y comenzamos hablando de seguridad vial, y ven cómo en Vía
el camino televial, nuestras necesidades, nuestro compromiso con nuestro país, pues nos tienen que estar tomando una posición constructiva en beneficio de todos. No es una cuestión partidaria, ni mucho menos subjetiva. El Perú necesita una reestructuración, necesita un cambio de actitud verdadera para seguir no solo escuchando la música el 28 de julio cuando recordamos nuestra independencia, sino para sentirme que somos tan capaces y tal vez ser más transparentes y más constructivos para formar un mejor país, que no está muy lejos de nosotros mismos. Medítenlo. Nos vemos pues el próximo lunes acá en TV Vial para ampliarlo, y el día miércoles a las 6 de la tarde nos pueden escuchar en Radio Miraflores, que vamos a profundizar este tema sobre lo importante. Reestructuremos para comenzar nuestras vidas, pensemos mejor, y creo que cambiando un poco nosotros vamos a contagiar esa dinámica. Creamos en Dios, porque Dios existe y los ateos también dicen que así es. Bueno, hasta el próximo lunes y muchas gracias. Ya saben, si tomen no manejen, y si manejan no tomen.